alrededor de 0,2, 0,3. Es decir, hemos multiplicado por 300, 400, 500 el rendimiento en poco más de 100 años. De rendimientos, de electricidad y no sé si de bombillas nos va a hablar Inés Leal, directora del Grupo Tecma Red, la persona que va a moderar la mesa de soluciones eléctricas. Recibámosla, por favor, con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bueno, casi lo voy a hacer desde aquí. Como os habéis dado cuenta, soy moderadora, no moderador, como pone el programa. Y bueno, pues vamos a empezar a hablar en esta mesa que se llama Soluciones Eléctricas para la Descarbonización, de un tema que yo creo que, bueno, pues durante toda la jornada y también a nivel, pues no solo profesional, sino de toda la sociedad, hemos generado realmente un consenso en que tenemos que, por un lado, generar y consumir la energía de otra forma, si queremos cumplir esos objetivos que se nos plantean desde Europa a 2050 de esa descarbonización. Descarbonizar significa no emitir CO2. Y creo que eso es algo que tenemos que tener claro. Y bueno, esto también es una opinión, pero desde mi punto de vista, la situación generada por la guerra en Ucrania, creo que solamente, aparte de lo negativo que es una guerra, puede permitirnos también para acelerar todos estos procesos. También lo hemos visto en las anteriores mesas y realmente darnos cuenta de que ya lo sabíamos, pero es que dependemos energéticamente demasiado de fuentes exteriores cuando podríamos estar generándolas en nuestro propio país. En esta hoja de ruta de la Unión Europea se plantean tres cuestiones principales, un poco de cara a conseguir esa descarbonización. La primera de ellas es, por supuesto, la eficiencia energética. Tenemos que dejar de consumir lo más posible. En esto, en el sector de la edificación, el diseño y todo lo que se haga dentro del marco de los edificios es muy importante. Por supuesto, trabajar en los edificios existentes, en esa rehabilitación integral que hemos estado también oyendo durante la jornada. Eficiencia energética, implementación y aceleración de las energías renovables, de todas las posibles y todas las que sean renovables dentro del mix que queramos, pero también se hace hincapié en la electrificación, ¿no? En la electrificación de los usos térmicos de climatización y la producción de agua caliente sanitaria en nuestros edificios, ¿no? Y en este contexto, la bomba de calor, la aerotermia, la geotermia son excelentes opciones para poder alcanzar simultáneamente estos tres objetivos principales que nos plantea la UE en la hoja de ruta. Y bueno, pues para hablarnos de la realidad de estas energías renovables, contamos con dos grandes expertos. Uno de ellos representa la Administración Municipal y el otro la Autonómica. Fernando del Valle es jefe del Departamento de Tecnologías Limpias del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Y Antón Arrieta es responsable de Administración Industrial del Área de Seguridad Industrial de Gobierno Vasco. Tenemos 30 minutos y bueno, para ir rápido y para que vayamos a cosas concretas, os voy a hacer una pregunta común a los dos, ¿no? Me gustaría saber, desde vuestro punto de vista, cuáles son las principales diferencias en esta hoja de ruta hacia la neutralidad climática de la edificación y también, por supuesto, de la ciudad, desde el punto de vista de una administración municipal como es el Ayuntamiento de Madrid o una administración autonómica como el Gobierno vasco. Y si quieres, Fernando, comienza tú. Hola, buenos días. Muchas gracias. Bueno, principalmente el Ayuntamiento de Madrid adquirió un compromiso hacia la neutralidad climática en el año 2050 y una declaración de emergencia que adoptó el Pleno de la ciudad, cosa rara, pero todos los grupos políticos acordaron esa declaración de emergencia en el año 19, de tal manera que se instó a la Corporación Municipal a que hiciera una actuación contundente de cara a luchar contra esta situación de emergencia climática en la que nos encontramos. Ahí se plantearon una serie de planes, la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360, que se ve publicada que tiene muchas medidas en el entorno de la edificación, de la movilidad y demás.
Y luego un documento específico, que es una hoja de ruta propia de la ciudad hacia la neutralidad climática en el año 2050. En todos esos documentos se tiene en consideración aquellos objetivos y aquellas medidas que recoge el PNIEC, dentro del cual hay un horizonte al año 2030 en el que no vemos una evolución muy significativa dentro de las instalaciones térmicas. Habrá que ver en el periodo siguiente, que es en el periodo comprendido entre el año 30 y el 50. De este modo, en el PNIEC tampoco había una bajada significativa hasta ese 2030 en el consumo de gas para usos térmicos, como es principalmente el de la Ciudad de Madrid. Nosotros, dentro de esos documentos, ¿cuáles las guías dentro de los usos térmicos de la energía para reducir las emisiones con gases de efecto de invernadero? Por una parte, en las nuevas actuaciones urbanísticas, por supuesto, apostar por la electrificación de la demanda térmica, ya sea a través de bomba de calor geotérmica, bomba de calor aerotérmica, pero teniendo en cuenta lo que se ha dicho en las intervenciones anteriores, que gran parte de los edificios ya están hechos, va a haber pocas nuevas actuaciones urbanísticas en porcentaje con respecto del resto de la edificación, va a ser limitado y su efecto, por tanto, muy limitado, y más aún teniendo en cuenta que con los códigos de la edificación vigentes la demanda de energía a esos edificios va a ser muy reducida, con lo cual vamos a conseguir una reducción de emisiones gracias a esta mejora de la eficiencia de las instalaciones mucho más limitada porque son edificios menos consumidores de energía. Y entonces nos queda el siguiente aspecto, que será el que habrá que debatir y en el que han ido poniendo el acento el resto de los ponentes, que es qué hacer con los edificios existentes, en los que dentro de nuestra estrategia se ha optado en esta primera fase hasta el año 2030 por identificar determinados usos en los que hay una falta de eficiencia y, sobre todo, también una connotación de emisiones al aire, que es otra de las competencias municipales, la de velar por la calidad del aire, de tal modo que primero se sacó una ordenanza, la Ordenanza de Calidad del Aire y Sostenibilidad, que prohibió, aunque parezca mentira después de tantos años de que el RITE hizo el guiño para intentar prohibirlo, el carbón para usos térmicos, quedó prohibido desde este 1 de enero de 2022, y se está tratando de fomentar la sustitución de las más de 3.000 instalaciones centralizadas que todavía siguen consumiendo gasóleo para usos térmicos en la ciudad, a través de unos planes de ayuda que luego, si queréis, comentamos cuál ha sido el éxito, porque en estos planes de ayuda se ha buscado dar todas las posibles opciones que hay actualmente y tratar de hacer un guiño a la electrificación, a la descarbonización plena, mediante bomba de calor, aunque digamos que el éxito ha sido dispar y luego, si queréis, lo comentamos. Bueno, Fernando, yo creo que has comentado tres cosas que son muy interesantes y que también apuntó Vicente al inicio, que nuestros edificios, en general, los diseños no están preparados para asumir instalaciones como la bomba de calor. Entonces, yo creo que eso también muchas veces pues habría que replantearse, ¿no? Si entramos ya en el melón de la edificación existente, que va a ser complicado, ahí, tal y como se plantean todos los planes de la Unión Europea para afrontar este reto de la descarbonización, es que la sociedad en su conjunto tiene que afrontar el reto. Es decir, no puede ser ni la Administración sola la que lo lidere, ni los fabricantes solo los que lo consigan, sino también vamos a necesitar de la participación de la sociedad. Va a haber que hacer un cambio en el uso de la energía, es decir, incluso el modelo educativo de cómo hacemos uso de nuestra energía y afrontar la situación. A los fabricantes y a todos los que estáis aquí, la parte de FGECA, hay que conseguir también que adaptemos el producto y la solución a lo que es, en realidad, para nosotros la ciudad de Madrid y también la realidad de los países al sur de los Pirineos. Porque no es la misma situación la de la bomba de calor en Alemania, que es la misma situación en Madrid, donde tenemos esos edificios, esas viviendas en altura, con poco espacio, con unos salarios medios que son los que son, y con una situación tecnológica que nos ha dado que tenemos unas instalaciones descentralizadas, con unas instalaciones eléctricas de abastecimiento que son las que son, y una demanda que en gran parte será para la producción de agua caliente sanitaria, que necesita una determinada potencia. De este modo, tenemos unos edificios en los que hay poco espacio, con unos propietarios con poco dinero y con una solución tecnológica que a día de hoy no se ciñe a las necesidades de ese usuario de ese edificio. Antón, ¿cuál es la hoja de ruta del Gobierno vasco? En el Gobierno vasco lo que se hizo fue hacer... Espera, creo que no se oye bien.
Sí, ahora sí. Vale. No, estaba diciendo que en el Gobierno vasco, como en 2015 así, se optó por desarrollar una ley denominada de sostenibilidad, en la que el objetivo sobre todo era intentar reducir emisiones en todos los sectores de la sociedad vasca. Entonces eso influye, pues desde, sobre todo y principalmente, se obligó a las administraciones públicas a reducir sus emisiones en un plazo, pues bueno, un horizonte más largo a 2030 y vamos a decir como medida estrella, por decirlo de alguna manera, un poco hablando de lo que estaba hablando Fernando, era que bueno, ya se puso límite a las instalaciones colectivas de gasoil. Se puso límite temporal. En 2030, a partir de 2030 no se va a poder, no es que vayamos a ir fomentando el tema, sino que a partir de 2030 se va a prohibir el uso de instalaciones de calefacción con gasoil. Eso que está llevando, pues poco a poco, y gracias a los programas de ayudas que tenemos promocionados sobre todo por el Ente Vasco de la Energía, pues sí se está fomentando esa traslación de un combustible más contaminante a otros menos contaminantes, pero teniendo en cuenta, pues como dice Fernando, que las disposiciones que tenemos ahora nos obligan a poner algo que llaman energías renovables, que yo no estoy del todo de acuerdo en que la aerotermia y la geotermia sean energías renovables, y luego me explicaré por qué. Y tenemos unos edificios que no están preparados para realizar, o sea, para asumir esas instalaciones, con lo cual pues tenemos un problema. Muchos edificios en los que tenemos las instalaciones individualizadas, como decía Fernando, pues de repente si pasásemos todos esos edificios a una instalación, vamos a decir, de bomba de calor, pues yo la cuenta rápida que he hecho es que si la tarifa habitual en un piso de 80 metros cuadrados es 3,3 kilovatios y le voy a poner una bomba de calor que consume 5, por lo menos tendré que irme a una tarifa de 6,6 kilovatios. Ya no digo por tarifa, digo por soporte de instalación. Si tengo una instalación diseñada para 3,3 kilovatios, 5 kilovatios y le meto 7, pues algo pasará y alguien tendrá que alimentar todo eso. Estamos hablando de que habrá que adaptar redes de gas natural para que pueda funcionar con mezclado de hidrógeno o no, pero es que en una electrificación masiva yo veo ese problema, y es que habrá que adaptar también todas las redes de distribución eléctrica. Aparte de dónde sale toda esa electricidad. Si no es renovable, estamos en balde. Bueno, yo creo que aquí también Antón ha hecho hincapié en una cuestión importantísima, que es el tema de las redes eléctricas que tienen que transformar. Tenemos que ir a redes eléctricas inteligentes y, por supuesto, la electricidad que se aporte a estas bombas o al sistema de esos vehículos eléctricos que se quieren. He leído esta mañana que se querían implantar como 400.000 puntos de recarga, que bueno, a ver si llegamos, pues tendrá que ser a través de energías renovables, ¿no? Entonces, bueno, pues un gran reto, pero yo creo que estamos preparados, ¿no? Bueno, voy a haceros otra pregunta. Esta pregunta es específica para Fernando. Bueno, hemos hablado de que la aerotermia es una tecnología que, bueno, actualmente está en boca de todos. Yo he oído dentro del Ministerio del MITMA que es la reina de las tecnologías, o sea, sí. Y, bueno, pues es un mercado en crecimiento, pero, por supuesto, está lejos de su máximo potencial. Entonces, como sabemos que tienes un punto de vista muy realista de este tema, me gustaría que nos hablases un poco de la experiencia de los programas que habéis implantado dentro de este plan que hablabas del Cambia 360, qué acogida está teniendo esta tecnología dentro de ese plan de subvenciones, ayudas, cuáles son vuestras previsiones a 2030, 2050 y cuáles son los principales retos, ¿no? Aunque hemos entrado en algunos, pero muy rápido, ¿eh? Todo esto muy rápido. Sí, que tenemos poco tiempo. A ver, vamos a ver. La bomba de calor, como generador de calor frío en instalaciones térmicas, desde luego el Ayuntamiento tiene depositadas muchas esperanzas para poder descarbonizar. ¿Por qué? Porque lo que decía Anchón, no se trata solamente de introducir energías renovables, que ya veremos si son renovables o menos renovables, sino sobre todo porque es una herramienta de eficiencia. Es un generador de calor de alta eficiencia y, por tanto, ya nos va a permitir cumplir con esos otros objetivos que, además de la descarbonización, pasan también por alcanzar unos objetivos de reducción de consumo y de mejora de la eficiencia energética que pasan a ser vinculantes. Con lo cual, herramienta clave. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Que mientras que en nuevas edificaciones ya estamos viendo que el sector lo va demandando para alcanzar esas calificaciones a las que requieren, esas nuevas limitaciones a la demanda de energía, sobre todo, limitaciones al consumo de energía primaria no renovable que establece el Código Técnico,
En la edificación existente, pues nos encontramos limitaciones de tipo que hemos avanzado antes, económico, social y de la tipología de los edificios. En instalaciones centralizadas, que es donde pensamos nosotros que es más fácil actuar, porque habrá una empresa siempre instaladora, asesora o una empresa mantenedora que pueda ayudar a introducir, o a través de esta nueva herramienta que ha introducido Jacobo, a través de estos certificados que podrán vender las utilities, creemos que se podía hacer. Entonces lanzamos el plan Cambia 360, que está recogido dentro de la estrategia sostenible ambiental, que estaba dotado el año pasado con 13 millones de euros y con un guiño muy importante a la transformación hacia la bomba de calor. Sobre todo en estas instalaciones centralizadas, llegando a subvencionar el 60% de los costes elegibles sin más, sin entrar en mayor consideración. Desafortunadamente, el año pasado no conseguimos captar ni una sola solicitud basada en bomba de calor. Para este año, en el que ya no hemos tenido que subvencionar las transformaciones de las calderas de carbón, porque ya están prohibidas, ya no se pueden utilizar, hemos añadido una nueva línea, que es también tratar de retirar esas calderas atmosféricas o esas calderas sin cámara presurizada de gas natural centralizadas que se pusieron a principios de los 90, que no dan buen rendimiento, que producen muchos óxidos de nitrógeno, que para nosotros son un problema. Y hemos recibido una solicitud en la convocatoria de 2021. En la de 2022 vamos a hacer un guiño más. Vamos a exigir que haya una hibridación, es decir, que la bomba de calor tenga que introducir una parte de la generación de energía. De tal manera que un 20% de la energía instalada, un 25%, depende del ámbito, de la energía, de la potencia térmica nominal de la instalación, tenga que ser aportada por una bomba de calor. Ahí creemos que podemos actuar. Ahora, en las instalaciones descentralizadas, alguien tiene que dar una solución y tiene que ir en consonancia con la estrategia de país, con las redes y con todo lo que se vaya a hacer. Porque han hablado antes desde Sedigas, la Asociación del Hidrógeno, de introducir biogás en las redes, biometano, introducir hidrógeno, pero para eso primero hay que generarlo y tiene que haber el competente, que aquí es el Estado, el que diga cuál va a ser la planificación. Tiene que haber esa previsión de dotación de medios para esas plantas, generarlas y conectarlas a la red. Esos miles de kilómetros de gasoductos de acero hay que revisarlos cuando subamos el hidrógeno. O sea, es decir, hay mucho polietileno, pero si tiene que andar por todas partes circulando es una inversión importante. Y alguien tiene que dar esa solución para que luego las ciudades adoptemos la medida que corresponda. Ya aterrizando en la casa de cada cual, pues los fabricantes tenéis que conseguir una solución que sea adecuada para el clima en el que estamos y para la tipología de vivienda en la que estamos. No vamos a poder poner un cacharro de un tamaño de una nevera en un piso de 60 metros como no hagamos algo. Esas instalaciones eléctricas van a tener que ir acompañadas. Hay países del norte de Europa en los que la acumulación de ACS se hace de otra manera, en los que la demanda térmica se ha afrontado de otro modo, con instalaciones más centralizadas, y estas instalaciones descentralizadas que se hicieron con calderas de gas natural a principios de los 90, con ese guiño regulatorio que hubo, pues algo hay que hacer con ellas. Porque todas las que se están cambiando y se cambian 15, 20.000 al año aquí en Madrid, pues van a durar 20 años, porque hacéis equipos muy buenos. Entonces ya estamos en el 22, ya no estamos yendo al 42. ¿Y qué solución le podemos dar? Equipos más baratos, más compactos, en la bomba de calor, desde luego, más compatibles con trabajo a alta temperatura, para que no haya que hacer, aunque ya sé que ya los empezáis a tener, que no hay que hacer esas obras tan grandes para cambiar los radiadores, no hay que poner solo radiante en todos sitios, se puede hacer otra compatibilidad. Pero hay que fijarse dónde estamos y tratar de ayudar a dar una solución. Y, por supuesto, hay 1.200.000 calderas probablemente en la ciudad de Madrid. Es muy poco probable que seamos capaces de acometer esa actuación completa. Habrá que prever también, y eso, qué va a circular por esos gasoductos, por esas redes y cómo lo vamos a consumir. Bueno, Fernando os ha lanzado un reto. También hay que cambiar el diseño de las viviendas, pero también hay que hacer equipos más compactos, más eficientes. Y otra cuestión interesante que es el tema del cambio de filosofía de lo individual a lo colectivo, ¿no? Un poco la centralización que realmente tiene muchas ventajas. La pregunta para Antón. 6 autonomías lideradas por País Vasco concentran el 81% de todos los proyectos geotérmicos en España. La mayoría de las instalaciones son para uso residencial y para calefacción general. Y la pregunta es que ¿qué programas estáis desarrollando vosotros para
hacer de la geotermia no solo ya la energía del presente, sino la energía del futuro, la apuesta, y qué particularidades tiene el uso de energía geotérmica en País Vasco, donde respecto a otras comunidades, donde realmente parece como que no se implanta, ¿no? Y cuáles son los principales retos también. Todo junto. Vale, vale, a ver. A nivel de subvenciones, ayudas, programas, pues bueno, hasta 2020 hemos andado teniendo unos programas de ayudas de 1 millón de euros año, que han salido bastante bien, bastante bien. Decir que, bueno, a fecha actual tenemos como 860 o por ahí instalaciones geotérmicas en esos sectores, doméstico y más que doméstico, comercial o terciario, con una potencia instalada de 27.400 kilovatios. Desde 2020, pues bueno, con todos los planes de resiliencia y eso, pues tenemos, por eso me he traído esto, porque tiene la chuleta y yo no tengo la memoria que tiene Fernando. Entonces, tenemos un programa de rehabilitación energética de edificios, que ya está cerrado. Luego tenemos un programa ligado al autoconsumo y almacenamiento con fuentes de energía renovables, que tiene 4 millones de euros de dotación. Y luego hay otro par de programas que en total tienen otros 8 millones de euros cada uno, tanto para rehabilitación energética de edificios existentes, ligado al programa PRE 5000, y otro programa para la instalación de energías renovables térmicas, con otros 8 millones de euros. ¿Qué tiene de especial Euskadi para que esté liderando esto? Pues yo la verdad es que me llama la atención. Me llama la atención porque yo miro los datos que nos da el IGME, el Instituto Geológico y Minero Español, sobre qué aprovechabilidad tiene a nivel geotérmico Euskadi, y es nula o casi nula, ¿no? A nivel de geotermia de alta temperatura, diríamos que tiene como un 1%, un 2% del territorio, y el resto, pues no. Entonces, pues vale, la opción de la geotermia en Euskadi tiene que ser necesariamente de baja entalpía, o sea, soportada por un circuito frigorífico, que es el que se encarga de generar la temperatura o la energía térmica. Y yo la única versión que le veo, o sea, la única diferencia que le veo al tema son ganas. O sea, es que de repente haya una administración que diga que opte por apoyar un tipo de una tecnología que además, pues, obviamente es la más eficiente a nivel de producción térmica. ¿Por qué es la más eficiente? Pues porque tiene las mejores condiciones de intercambio de calor con el terreno. Y a partir de ahí no hay mucho más. O sea, al final, efectivamente, como decía Fernando, pues tiene que haber unas decisiones en la asunción de todas estas políticas y todas estas modificaciones en las instalaciones o en los sistemas de generación. Tiene que haber unas decisiones que no siempre son estrictamente económicas, tienen que ser más, se suele decir eso de país o de Estado, esas palabras muy grandes, ¿no? Pero tiene que haber unas decisiones políticas que opten por apoyar los sistemas que realmente nos van a llevar a un futuro o a un horizonte más descarbonizado. Y eso, pues, mejor o peor, pues en Euskadi se hizo, y hubo alguien, cuando digo alguien, hablo de fabricantes, de instaladores que vieron la oportunidad de negocio, vieron que realmente las cuentas a medio o largo plazo salen, y sí que es verdad que con este tipo de instalaciones, o como con las bombas de calor, y vosotros lo sabéis mejor que yo, las cuentas no pueden ser, como me decía antes Fernando antes de entrar, hacer cosas para vender. Yo me acuerdo, en mi experiencia que tengo es, como decía, Fernando lo decía bien, en Europa con mucha menos, sobre todo en países más nórdicos, con mucha menos potencia se calientan las casas, se genera el agua caliente con mucha menos potencia de consumo. ¿Eso qué quiere decir? Pues está por ahí Ricardo, que le he visto antes, lo decía hace ya 15 años o algo así, que cuando nos digan que los edificios demanden poco, pues entonces gastaremos menos. Como hasta ahora nunca nos han dicho eso, o hasta hace bien poco nunca nos han dicho eso, y además había que hacer las cosas lo más barato posible. Entonces, y nosotros además como ciudadanos hemos aprendido a valorar eso, en vez de valorar el decir, bueno, yo invierto en mi vivienda, que va a ser para toda la vida, invierto más dinero en mejores equipos, en mejores tal, y eso ni los contratistas, ni los constructores, incluso ni los ciudadanos lo hemos sabido valorar. Y ahora estamos
a la vuelta de eso. Entonces, yo entiendo que las instalaciones de geotermia, las instalaciones de aerotermia, que vuelvo a decir, tengo mis dudas sobre la renovabilidad, pero eso ya hablaremos luego, el quid de la cuestión está ahí, en que hay alguien que diga, oiga, señores, así vamos a consumir menos energía primaria, así vamos a tener menos emisiones como sociedad, tiramos por aquí. Y para eso pues hay que apoyar económicamente, hasta que las tecnologías se democraticen, vamos a decir, pues habrá que seguir apoyando. Bueno, yo creo que Antón ha puesto un punto más en la hoja de ruta, que es el liderazgo y las ganas, que yo creo que muchas veces vemos más las barreras que las oportunidades y esto es un sí o sí, o sea que nos tenemos que poner y si lo hacemos de forma positiva y con ganas, pues mejor, ¿no? Bueno, voy a cambiar el orden de la pregunta porque ya hemos hablado de Obra Nueva y rehabilitación, aunque volveremos, pero me gustaría un poco que nos dieseis los dos la opinión sobre el tema de los fondos, los Next Generation de los que todo el mundo habla. ¿Vosotros creéis que realmente pueden ser una solución para la implantación masiva de tecnologías? ¿Qué opináis hablando desde las administraciones que representáis, ¿no? Arranco yo. Venga, a ver, así dicho, en grandes palabras, sí, van a mover mucho cambio estos fondos. Ahora, dentro de lo que estábamos apuntando, que es cómo vamos a conseguir descarbonizar el uso térmico en los edificios existentes en los que tenemos instalaciones individuales, difícil. Difícil porque el receptor final de esa ayuda tiene que estar interesado en aportar esa parte económica que le falta. Y nos estamos convirtiendo en Robin Hood inversos. O sea, al final vamos a quitarle dinero al que menos tiene para dárselo al que más tiene. Estamos viendo los resultados de las diferentes líneas de subvenciones, que las actuaciones que se hacen subvencionadas se hacen en aquellos sectores económicos que más capacidad tienen de invertir cuando hablamos de residencial. Es decir, vendemos los coches eléctricos aquí en la zona de Madrid, Pozuelo, Las Rozas, que es donde hay capacidad económica, les vamos a poner bombas de calor en esos un chalet que lo pueda acometer, o nosotros aquí en la zona Serrano, en pisos de 500 metros cuadrados. Es que el otro probablemente no pueda, de esa bomba de calor que cuesta 8.000, aunque lo subvencionemos 6.000, no va a poder afrontar esos 2.000 y va a tirar con su caldera reparada. Entonces, a ese objetivo, difícil, porque hay que dar una solución a muchos usuarios con unas capacidades económicas. Y la segunda parte, hay que tener en cuenta también que alguien tendrá que pensar en global, que esta es una actuación muy fuerte. Entonces, si tenemos que pensar en el daño significativo o los posibles perjuicios que tenemos que evaluar dentro de todo el ciclo del producto, hacer una sustitución de 1.200.000 calderas o de 1 millón de calderas, habría que valorar cómo hacerlo de la manera más eficiente en su globalidad. Y para eso necesitamos, ya decíamos antes, la participación de todos, que el Gobierno de la Nación marque la pauta, porque estábamos hablando antes de la inyección del biogás. Es que si ni el PNIEC considera ese biogás, si no hay dotación económica para esas plantas de biogás y para su inyección a la red, si no hay dotación económica ni planificación para esas otras plantas de producción de hidrógeno renovable, su inyección a la red y la rehabilitación de todas las gasoductos, estaciones de regulación para la utilización del hidrógeno, entonces difícilmente las entidades locales vamos a poder apostar por la utilización de las mismas calderas que había con estos gases renovables, porque no vamos a contar con ello. ¿Qué nos vamos a encontrar? Con que lo único que está planificado hoy es una red eléctrica con generación renovable y es donde se está poniendo todo el ímpetu. Y estamos teniendo dificultades para meter la bomba de calor que tendría esta gran eficiencia porque requiere una inversión del usuario y requiere un espacio en su vivienda y requiere un acondicionamiento de sus instalaciones. Ojo, no vayamos a acabar dentro de 10 años con radiadores eléctricos otra vez, que son 50 euros. Y que vamos a tener esas curvas de pato en lo que lo mismo acumulamos a las 12 de la mañana, porque está el pool gratis. Entonces, necesitamos liderazgo del Gobierno de la Nación que nos apunte hacia dónde tenemos que ir y, por supuesto, impulsar las medidas. Yo simplemente decir que para que los fondos Next Generation colaboren con la transformación real, para mí el problema va a ser de permeabilidad. O sea, de que eso tiene que ir fluyendo poco a poco, porque ¿quién presenta un proyecto para obtener un fondo Next Generation? Pues como decía Fernando, las empresas, las entidades que ya pueden invertir.
Hombre, si pues como fabricantes de calderas presentáis un proyecto al Gobierno de la Nación para transformar o para cambiar todas las calderas del Estado a coste cero para los ciudadanos, eso sería una forma de que llegase. A costa de los fondos de Next Generation podría valer, pero es que no sé si me explico muy bien, ¿no? Al final, ningún ciudadano individual va a poder presentar un proyecto a los fondos de Next Generation para que le llegue el dinero a él. Entonces, o es una actuación así masiva, como decía Fernando, es decir, o el Gobierno de la Nación, que es el que va a administrar los fondos, es capaz de establecer una partida para decir esto va directamente a este tipo de transformaciones conducidas a la reducción de emisiones, o difícilmente se va a poder conseguir que ese dinero llegue realmente a la transformación, a la de todos los días. O sea, es que el problema es que muchas veces, y yo ya lo entiendo, y Fernando me imagino que ahora que está en el ayuntamiento lo ve más, el problema es que cuando los señores del Ministerio, antes han estado, hacen números, piensan en todo el Estado y tienen que pensar así. Pero claro, hay luego el filtro, los granos de arena pequeñitos, que somos los de cada casa, los de cada una de nuestras casas, somos los que tenemos o los que tienen el problema que tenemos que solucionar entre todos. Entonces ahí es donde yo veo esa falta, no sé si es sensibilidad, liderazgo, no sé cómo decirlo, pero habría que llegar hasta ese estado. Bueno, nos quedan 3 minutos. Os voy a dar 1 minuto a cada uno para que digáis lo que queráis, pero a mí me gustaría que fuera en positivo, un deseo como, pero 1 minuto o 30 segundos. Fernando. Pues nada, que esto no lo vamos a conseguir si no es entre todos. Es un reto enorme. Entonces, todos tienen que apoyar. No se trata de luchar unos contra otros. Hay que dar soluciones y lo que os pediría, sobre todo aquí un foro muy técnico, muy vinculado a los fabricantes, que presionéis en vuestras casas y que busquéis sacar productos que sean adecuados también para nuestra situación energética singular, para nuestra situación climática singular, para nuestra situación social singular. No tenemos el poder económico de otros países, no tenemos el clima tampoco de otros países, tenemos unas ciertas circunstancias y los edificios que tenemos son los que hay. En eso tenemos que trabajar. Antón. Sí, para mí, en términos de esto, de deseo, es que quizás haya que pensar, y un poco en el ser de este foro está, haya que pensar en que descarbonizar no es solo electrificar y que realmente en cada momento, en cada sitio, tenemos que buscar la solución energéticamente más eficiente y menos contaminante. Con lo cual, los que hacemos regulación, o los que hacen regulación a otros niveles, también tienen que pensar en todo eso, no simplemente hacer instalaciones, o sea, regulaciones que parece que están como muy dirigidas a unas ciertas soluciones que al final lo único que hacen es cerrar el mercado en vez de abrirlo a todas esas posibles soluciones adecuadas, no a todas las instalaciones, sino a cada caso en concreto. Bueno, pues si os parece, me voy a quedar con el liderazgo y la visión global. Y me quedo de Antón con la permeabilidad y la flexibilidad, ¿no? Quizá. Y también me gustaría cerrar la mesa un poco, pues volviendo a las palabras de Vicente, el presidente de GECA esta mañana, que decía que sois un sector, el sector que representáis, es un sector esencial para la calidad de vida de las personas, pero no solo por el CO2 o por la descarbonización o por el consumo de energía, sino porque al final esto significa confort, significa habitabilidad y significa también luchar contra la vulnerabilidad de muchas personas, ¿no? que no viven como tienen que vivir. Y bueno, cierro y muchísimas gracias a los dos, ha sido muy interesante y gracias. ¿Quieres preguntar entre el público o no? Como quieras. Si hay alguna pregunta, tenemos 1 minuto. ¿Hay alguien que tenga una pregunta? Por favor, muchísimas gracias. Gracias. Mientras reseteamos las sillas, las mesas, anunciaros que la próxima mesa
va a hablar de soluciones solares y, por tanto, el protagonista de mi siguiente historia va a ser el sol. Pero voy a hablaros del sol a través de un pequeño vericueto, a través de una especie de atajo